La última llamada con el evangelista José Funes. La última llamada. Bienvenidos, amado pueblo del Señor. Reciban un caluroso saludo en esta preciosa oportunidad. Al nombre de su servidor, el hermano José Funes, Ministerio La Última Llamada. En medio de una sociedad que cada día se aleja del Señor, en medio de un pueblo, de un mundo que cada día está rechazando las verdades absolutas que podemos encontrar en este bendito y sagrado libro que llamamos las Santas Escrituras, el Señor en su misericordia, en su amor, en su gracia, nos está brindando una última llamada. Sean bienvenidos. En esta oportunidad, hermana Ana, Aleluya. Estaremos tocando, yo creo, este es el quinto mensaje, la quinta carta que el Señor a través de su gracia, a través de su misericordia, porque el simple hecho de que estas cartas hayan sido enviadas en particular, de una manera personal a cada una de estas iglesias, esto muestra la gracia y la misericordia que Dios siempre ha tenido para con nosotros. Y en esta oportunidad el Señor habla con el apóstol Juan y manda una carta a la iglesia de Sardis. Y lo poderoso que podemos encontrar en este mensaje, en esta reprensión, porque sinceramente las palabras del Señor en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis no tiene muy poco Así es. de bueno que hablar acerca de esta iglesia. Ahora el Señor, esta es una de las iglesias a la cual el Señor le dice que está muerta. Amado pueblo, yo creo que en estos tiempos, en los tiempos finales, en los cuales estamos, la verdadera iglesia del Señor, ha tenido y tiene el privilegio de ser partícipe en estos últimos tiempos. Estamos viviendo en una zona, y cuando me refiero a zona, estamos hablando atmosférica. Amén. Estamos viviendo en un tiempo atmosférico en el cual estamos corriendo un grave peligro de que muchas iglesias alrededor del mundo, y no solo acá en los Estados Unidos, sino que alrededor del mundo, esta es una epidemia global, sí, mundial, donde hay muchas iglesias, hay muchos ministerios, hay muchos movimientos, hay muchos predicadores, muchos evangelistas, ministros, profetas, apóstoles, en los cuales el poder y la gracia de Dios se ha apartado de ellos. Así es. Y el problema más grave es de que ellos no se han dado cuenta que el Señor ya no está con ellos. Hermana Ana, antes de que comencemos, quiero tomar la lectura. Amén. Vamos a tomar la lectura de la palabra en esta oportunidad, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, o el libro de las revelaciones. Amén, amén. Y el Señor escribe de esta manera, o le da la lectura de esta manera al apóstol Juan. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Arrepiéntete,
pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas. Esto es algo poderoso. Yo no sé por qué. Amén. ¿Por qué quiero detenerme y hacer un énfasis en esto? Generalmente yo no lo hago. Leo las Escrituras. Pero esto es poderoso. Versículo 4. El Señor ahora le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermana Ana, Aleluya. cuando leemos las Escrituras, cuando leemos la palabra del Señor, hay tantas cosas que se mueven en nuestra mente, en nuestro espíritu. Una de ellas para mí en lo personal, hay veces, como el americano dice, me da goosebumps, se me enchina la piel. Amén. Cuando estaba estudiando esto, cuando leí esas palabras, pero hay unas pocas personas, y me estaba acordando en una de las clases o de las enseñanzas que tomamos, yo hice una analogía de 3 diferentes grupos de personas. Amén. Hay un grupo mayor que ha oído y aún conoce la palabra, pero ese es todo. Hay un grupo más menor que han oído la palabra, conocen la palabra, estudian la palabra, pero no viven la palabra. Pero hay un grupo más pequeño, muy reducido, muy pequeño, que han oído la palabra, han leído la palabra, han estudiado la palabra, son fieles a la palabra, defienden la palabra y viven la palabra. Pero ese grupo es el último, el más pequeñito. El más pequeño. Y entonces, y siempre a través de la historia bíblica, porque a través de la historia bíblica, quiero remontarme, por ejemplo, a los tiempos de Elías. Elías pensaba que él era el único. Así es. Y yo creo que con justa razón, porque se me imagina que fueron muy pocos los que estaban a la par de Elías cuando él hizo este reto y desafió a esta bruja, a Jezabel y a sus profetas, cuando Elías les hace ese reto. Yo creo que fueron muy pocos los que estaban a la par de Elías. Mas, sin embargo, por decirlo así, en el otro bando, en el otro equipo, habían 400 y 400 profetas. En otras palabras, habían 800 falsos profetas. Así es. Pero solo se necesitaba un profeta de Dios para vencerlos. Eso es lo poderoso. Amén. Entonces, los misterios de Dios, ¿verdad? Ese es el poder de Dios. Amén. Entonces, cuando yo leo esto, me quedo asombrado de ver que en medio de este mundo paralítico, enfermo, en el cual estamos viviendo, un mundo que está en una oscuridad, y cuando digo mundo, no quiero decir mundo, iglesia. En medio de una iglesia que está viviendo una oscuridad, está viviendo un tiempo oscuro, negro, doctrinalmente hablando. Mas, sin embargo, siempre el Señor ha mantenido ese remanente, siempre ha mantenido esos grupitos en medio de la cizaña. Amén. Y quiero darle la oportunidad, hermana, porque vamos a hablar acerca de lo que son. ¿Por qué el Señor? Bueno, en esta oportunidad le voy a hacer una pregunta a usted. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué el Señor dice: yo conozco tus obras? Esto es poderoso. El Señor dice: yo conozco tus obras. Amén. En otras palabras, el Señor le está diciendo: yo sé que hay movimiento en esta iglesia, en esta ciudad. Yo conozco tus obras, pero Él es específico y le dice que tienes la reputación de que vives, pero estás muerta. Estás muerto.
¿Qué me puede o qué podemos aprender de esto? Ay, hermano, es una iglesia en la cual es, verdad, una iglesia en la cual yo cuando estaba, verdad, estudiando, como dice usted, entramos a estos estudios. Es una iglesia en la cual, verdad, va a tocar muchas personas, y muchas personas, porque esto no es para el mundo, sino que es para la iglesia, para la iglesia que está formada de hijos de Dios, para aquellos que se dicen ser cristianos, para aquellos que dicen que son servidores de Dios, aquellos que están, verdad, según que se mira, entregados al ministerio de Dios. Y por eso es que el Señor Jesucristo, verdad, da esto a Juan, verdad, al apóstol Juan, y esos tiempos, imagínense, si esos tiempos también, verdad, ya les estaba el Señor, verdad, conociendo sus obras, conociendo lo que ellos estaban pasando en esta iglesia de Sardis. Estos tiempos estamos peor que en esos tiempos que estaba el apóstol Juan. Estos tiempos yo creo que arrebasan, verdad, esta palabra, verdad, porque allí el Señor Jesús hablando, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerta. Esta iglesia se miraba que estaba viva por dentro, se miraba que estaba, que el fuego del Espíritu Santo se movía en aquella iglesia, porque era una iglesia que se miraba, aparentemente se miraba que estaba viva. Tenían mucha pantalla, apantallaban, sí. Aparentaban, es la palabra que buscan, aparentaban tener vida, mas sin embargo estaban muertos. Y estaban totalmente muertas. ¿Por qué nosotros nos podemos aparentar al hermano, al pastor, o a quien sea, o a quien queramos, verdad, mostrándonos que estamos llenos del Espíritu Santo, o que tenemos amor, o que tenemos esos frutos del Espíritu Santo, pero por dentro estamos muertos, porque no tenemos ni paz, ni amor, ni bondad, ni benignidad, ni mansedumbre, ni templanza? Entonces esta iglesia aparentaba nada más. ¿Y qué es lo que se ve ahora en día, hermano, en todas las iglesias? Nada más aparentar que se mueve el Espíritu Santo, pero por dentro están muertos. Y ahí es lo lindo, porque el Señor no se puede esconder nadie. Yo te conozco, yo te he visto, yo sé tu corazón, yo sé lo que estás pensando, yo sé que lo que estás haciendo no lo estás haciendo de corazón, sino que lo que estás haciendo, lo estás haciendo para que te miren. Usted acaba de tocar la palabra muy importante. Cuando hablamos de obras muertas, porque el Señor obviamente les está diciendo: yo sé que ustedes están haciendo algo, hay obras, y esas obras que ustedes están haciendo los hace ver ante el mundo, ante el pueblo, como una iglesia vibrante, como una iglesia que tiene trabajo, que trabaja, que hace algo por la comunidad. Sí. Ahora, la pregunta importante aquí es esta. Esas obras que ellos estaban haciendo, las estaban haciendo para atraer al mundo inconverso al conocimiento de Cristo, a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo, o esas obras o esos eventos que ellos estaban haciendo, los estaban haciendo con otro propósito. Porque una cosa, y yo sé que todos hemos escuchado estas palabras, una cosa es trabajar en la obra del Señor. Amén. Y otra cosa es trabajar para el Señor de la obra. Amén. Porque muchos trabajan en la obra del Señor, pero al Señor no lo conocen, porque ellos se dedican más en la obra, no en el Señor. Así es. Pero cuando trabajamos para el Señor de la obra, son dos cosas muy diferentes. Entonces el Señor obviamente estaba viendo que ellos hacían algo, mas sin embargo el motivo, la razón por la cual ellos hacían estas cosas era para agradar al dueño de la obra o para agradar al pueblo de Sardis. Sí. Sí, porque imagínense, hay muchas señales en que aquella persona que no tiene el conocimiento de la palabra del Señor dice: ay, aquí está el fuego de Dios. Aquí hay amor, aquí hay movimiento. Aquí hoy en la alabanza, ¿verdad? Y dicen: aquí está el fuego del Señor, miren cómo se mueve, nomás entro y se siente. Pero los que están en la alabanza andan en pecado.
Y eso ahora sucede por todos lados. Sí, sí. Y luego Sin excepción. sin excepción de iglesias ni de dominaciones, esto existe Sí. y está existiendo y es el problema de Sardis. Entonces, esta iglesia, hermana Ana, yo me atrevería a decir de que esta iglesia, y aquí es donde yo creo que voy a pararme en algunos callos y a muchos no les va a gustar. Ujú. Pero si yo hiciera una comparación de lo que era la iglesia de Sardis allá por los años 80, 70, después de la venida después de Cristo, si yo compararía los eventos que la iglesia de Sardis estaba haciendo Ujú. con los eventos de hoy en día, Ujú. esto parecería y sonaría de esta manera: Amén. iglesia, poder de Dios. Porque muchas de las iglesias, eso es lo primerito que los falsos pastores y los falsos ministros buscan. Siempre Amén. buscan un nombre llamativo: la iglesia del poder de Dios, iglesia, la roca eterna. Y siempre salen con esas cosas. Entonces, la iglesia moderna de hoy en día se ve de esta manera: 2015, 2016, campamento varonil, Ajá. descubriendo el poder de Dios. 5 días de retiro, entrada o para sus reservaciones, $350 a $500 por persona. Campamento de milagros y prodigios en nuestra iglesia. Campaña de milagros y prodigios. Campamento de mujeres. Campamento de damas. Campamento de jóvenes. Retiro de varones. Y, en otras palabras, Ujú. hay obra. Hay obra. Ahora, la pregunta es: estos campamentos, todo este tipo de cosas, ¿están haciendo algo para edificar el cuerpo de la iglesia? ¿O esto es nomás una pantalla para que el mundo los acepte y el mundo pueda ver de que ellos están haciendo algo? Sí, aparentar que están vivos, ¿verdad? Pero no. Porque el problema es de que según ellos creían que estaban vivos, porque el Señor, eso es lo que el Señor les dice. Sí. El Señor les dice que ellos aparentaban estar vivos, mas sin embargo estaban muertos. La pregunta es: ¿por qué no se dieron cuenta ellos? Ellos. Porque el Señor, obviamente, al Señor no le puede esconder nada. Sí. Pero ¿por qué ellos no lo entendieron, no lo entendieron. discernieron? No, porque no estaban viviendo espiritualmente, ¿verdad? No, ellos no estaban viviendo espiritualmente, y alguien que está muerto espiritualmente no va a poder discernir que está caminando erróneamente, creyendo ellos que están haciendo las buenas obras del Señor, ¿verdad? Por tanta ocupación o tantos puestos. ¿Qué es lo que pasa ahora en día? Las personas son diáconas, las personas son líderes, las personas son maestros, las personas son, ¿verdad? Tienen hasta 5 puestos en una iglesia. 5 títulos. 5 títulos o como le quieran poner, ¿verdad? En una iglesia, pero están muertos, porque por tanta ocupación que tienen en la iglesia que se les olvida lo importante que es tener esa comunicación con Dios, esa relación con Dios, y por eso es que van muriendo espiritualmente, porque están muy ocupados en el compromiso, están muy ocupados por complacer al hermano, por complacer a fulano, por estar con el pastor. ¿sí? Y por quedar bien con todo, pero está quedando mal con Dios porque su vida espiritual está muriendo. Poco a poco, y poco a poco, ¿verdad? Estas personas aparentan, pero están muertas. Hablando de aparentar estar vivo y no darse cuenta de que estamos muertos. Porque están sirviendo. Porque están haciendo algo. Están haciendo algo y ellas creen que están vivas. Son diáconos, Sí. son hasta líderes de alabanza, pero Todo. tienen tantos títulos Ujú. de que ellos están ocupados en la obra,
Así es. pero no en el Señor de la No obra. en el Señor de la obra. Olvidaron al Señor, al dueño de la obra. Amén. Mas, sin embargo, ellos están trabajando en la obra. Y podemos poner, hermano, por ejemplo, a los apóstoles. Cuando los apóstoles tenían tanta ocupación, cuando ellos empezaron su ministerio. Eso es poderoso. Eso es Cuando poderoso, ellos empezaron su ministerio. ministerio. ¿Qué dijeron? A nosotros se nos está cargando el trabajo. No Vamos tenemos tiempo para estudiar. Para estudiar, para visitar, para buscar la oración, que era lo importante de ellos, estar en la oración. ¿Por qué? Pusieron a otros 2 diáconos que ayudaran al trabajo para ellos mantenerse en la oración, mantenerse en la palabra, ¿verdad? Pero ahora queremos cubrir todo, pero dejar lo principal. Por eso Eso es a donde nos lleva a una muerte a la espiritual. muerte espiritual. Y hablando de la muerte espiritual, quiero hacer un pequeño ejemplo o paralelismo con lo que fue la vida de Sansón. Amén. Les invito tal vez para los hermanos que nos están viendo a través de la televisión y escuchándolos también a través de la radio, en el libro de Jueces, capítulo 16. Lo que quiero mostrar aquí es de que es posible Amén. de que nosotros no nos demos cuenta, que nosotros mismos no nos demos cuenta cuando la presencia del Señor se ha ido de nosotros. Sí. Y sigamos confiando en nuestra fuerza, en nuestro poderío, en el caso de Sansón, en que él era el hombre más fuerte y más poderoso del mundo, mas sin embargo se le olvidaba que la fuente de ese poder Amén. venía de aquel que un día le dijo a su padre y a su madre: os daré un hijo, y este hombre será un hombre fuerte. Amén. Pero a Sansón aparentemente se le olvidó que la fuente de su fuerza y de su poderío venía del Dios Todopoderoso. Aleluya. Esto es poderoso. Mire Amén. lo que dice el versículo 19 del capítulo 16 del libro de los Jueces. Y ella, aquí estamos hablando de Dalila. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Oh, boy. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Versículo 19, esto es lo poderoso. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó de su sueño, le dijo: esta vez saldré como las otras veces y escaparé. Pero él, hermana Ana, esto es lo poderoso. Amén. Aleluya. Esto es lo poderoso. Iglesia del Señor. Amén. Pero él, ¿de quién está hablando? De Sansón. Sí. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La palabra es específica, ¿no? La palabra es específica, la palabra es poderosa. Amén. Sansón seguía pensando que él se iba a despertar como todas las otras veces, y que él lo que iba a hacer era apartar a los filisteos como que si fueran un gusanito, como que si fueran una mosca, como que si fueran un mosquito. Amén. Mas sin embargo, lo que él no sabía es que el poder que él, ese poder sobrenatural que él tenía, esa fuerza, provenía de alguien. Amén. Y ese alguien se llama el Dios Todopoderoso. Amén. Y el Dios Todopoderoso se había apartado de él. Sí, porque había dejado la ordenanza que le había dado. Porque había dejado las ordenanzas que el Señor le había dado. En primer lugar, se mete con una mujer que no tenía que meterse. Así es. En primer lugar. En segundo lugar, él comienza a tolerar que esta mujer lo seduciera.
Por eso leí el versículo 19, porque el versículo 19 dice que él se durmió en sus rodillas. ¿Saben lo que indica eso? Lo que indica eso es de que Sansón fue seducido, y lo voy a decir con toda la honestidad, como hombre que soy, a lo mejor esta mujer era muy guapa, qué sé yo. Y Sansón se deslumbró de la belleza de esta mujer. Entonces, eso es lo que el enemigo hace. Trae este tipo de cosas a nuestra vida, y él sabe que allí es donde nosotros podemos fallar. Así es. Esto era lo que había pasado con la iglesia de Sardis. Amén. Pensaban que estaban vivos y hacían muchas obras, muchos eventos, mas sin embargo ante los ojos del Señor no era para su agrado. Sí, porque ellos seguían trabajando, como quien dice, haciendo lo mismo, ¿verdad? Y no había un temor de parte de Dios, y lo seguían haciendo, como ahora en día todavía, ¿verdad? Siguen muchos que andan fallándole al Señor, que andan fuera ¿verdad?, de los caminos del Señor, y aún siguen todavía ministrando, aún siguen todavía. Yo conozco un testimonio que había de un hombre que andaba predicando la palabra y en la noche abusando de su hija, y no les da remordimiento, y ellos creen que están vivos, pero están muertos, porque el Señor es el que conoce el corazón y a Él no lo podemos engañar. Entonces, y eso se está viendo en las iglesias, ¿verdad?, de que ellos aparentemente, ¿verdad?, pero Dios está aparte de ellos, ya no está con ellos. ¿Por qué? Porque han dejado la verdadera palabra y se han dedicado, como quien dice, a sus compromisos, a detenerse en sus compromisos. Ya no les importa más lo material muchas veces, ¿verdad?, que lo espiritual. Les importa más muchas veces, ¿verdad?, el qué dirán, que yo soy, que yo puedo, pero no les importa la vida espiritual. Lo que en sí es la esencia del cristianismo. Sí, amén. Vamos a movernos, hermana, Amén. al segundo punto. Quiero que toquemos el segundo punto. Cuando el Señor le dice a la iglesia, a la iglesia de Sardis, tienes reputación de que vives, pero estás muerta. Ok. Por definición, y estamos hablando por definición de la Real Academia Española, muerte es la separación del alma, Amén, del espíritu, de nuestro cuerpo. Eso es muerte. Entonces, cuando el Señor le dice a esta iglesia que estaba fervientemente haciendo tantas cosas, ellos tenían eventos. Yo creo que si a Jesús Adrián Romero y todos estos falsos salmistas de hoy en día estuvieran, ellos hubieran desfilado por esa iglesia cada rato. Sí. Porque a ellos les gustaba tener eventos, que la ciudad de Sardis los alabara, los aplaudiera, les diera honores y elogios. Sí. Entonces, cuando esta iglesia, el Señor la describe como muerta, yo siempre me hago esta pregunta. Antes de morir, generalmente hablando, en nuestra humanidad, existen síntomas. Así es. Existen señales. Amén. Por ejemplo, si nos va a dar aquí comúnmente en los Estados Unidos la gripa, si nos va a dar la gripa, dicen acá, si nos va a dar la gripa, sentimos un poco de caliente, nuestro cuerpo comienza a calentarse, nos sentimos un poco mareados, y ya el siguiente día nos despertamos con una gripa tremenda. En otras palabras, tuvimos síntomas. Sí. Y muchos de los que hemos padecido de este tipo de enfermedades, con mayor frecuencia decimos, ay Dios mío, ya me va a dar la gripa. ¿Por qué? Porque reconocemos e identificamos las señales antes de la enfermedad. Así es. No sé si está conmigo. Amén. Pero
Entonces, cuando la muerte espiritual ha llegado a esta iglesia, tuviesen que haber habido síntomas y señales de esa muerte. Esto es algo histórico que quiero agregar en ello. Vale la pena el mencionar que esta iglesia, hermana Ana, esta iglesia fue fundada nada más y nada menos que por el gran apóstol Pablo. Así es. Entonces, cuando el apóstol Pablo funda esta iglesia, me atrevo a decir de que el apóstol Pablo puso los fundamentos apropiados, apostólicos, para que esta iglesia fuese una iglesia firme. Okay. Y antes de que hagamos un pequeño corte, quiero que usted nos dé un pequeño análisis acerca de esto, porque el apóstol Pablo tuvo que haber dejado un fundamento sólido, una base sólida. Sí. Y cuando regresemos del corte, entonces vamos a entrar a hablar acerca de lo que son esas señales. Amén. Amén. Esto a muchos tal vez los va a tomar por sorpresa. Ay, sí, hay mucho que hablar. Porque hay muchas señales que no están haciendo o están siendo percibidas. Sí, amén. Por la misma iglesia del Señor. Así que, amado pueblo del Señor, vamos a tomar un pequeño corte y regresamos con esta segunda parte de este tema, la iglesia o el mensaje a la iglesia de Sardis, una iglesia muerta. Que Dios me lo bendiga. Regresaremos pronto. Amén. Visita nuestro sitio web www.ministeriolaultimayamada.com. En ella encontrarás radio en línea 24 horas, prédicas, boletines y más. www.ministeriolaultimayamada.com. Conoce ya la aplicación Radio La Última Llamada, en donde encontrarás enlaces a contactos, sitio web, fanpage. Tendrás acceso a las prédicas del evangelista José Funes. Descárgalo ya de tu App Store favorita. Radio La Última Llamada. Disponible para Android y iPhone. Gloria a Dios. Bendito eres. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos una vez más de regreso después de el pequeño break que tuvimos. Estamos hablando antes del corte, hermana, acerca de lo que es la muerte espiritual y cómo esta iglesia no se había dado cuenta de que ellos, ante los ojos de Dios, porque lo cual es lo más interesante, lo más importante, es que ante los ojos del Señor, esta iglesia que aparentaba estar viva, más sin embargo, estaba muerta. Amén. Ahora bien, estamos hablando acerca de síntomas y señales. ¿Cómo es posible que una iglesia que está activa, trabajando, haciendo tantas cosas, que aparentemente en el mundo, o para el mundo, para la sociedad, ellos son una iglesia que está vibrante, una iglesia que está apoyando la comunidad, más sin embargo ante los ojos de Dios están muertas? Entonces la pregunta es, ¿por qué, hermana, ellos no pudieron tener ese discernimiento espiritual para reconocer de que algo estaba mal, que andaban mal? Es algo bien difícil de verdad, muchos caen en esa área, porque en falta de conocimiento, una parte, porque esto era para los hermanos, ¿verdad?, que estaban dentro de esta iglesia de Sardis, ¿verdad?, porque el Señor siempre manda esas advertencias o esas señales, ¿verdad?, de que estamos, ¿verdad?, muriendo espiritualmente. Y la palabra vamos saliendo del camino. Entonces el Señor siempre nos manda algo o alguien o para advertirnos en lo que estamos cayendo, en lo que está viniendo sobre la iglesia, sobre las personas individualmente o sobre las familias. Dios es poderoso y Dios tiene misericordia, y por eso que nos advierte. Y en el libro de Hebreos capítulo 10 podemos ver la advertencia al que peca deliberadamente, ¿verdad? Porque ellos estaban fallando
fallándole al Señor. ¿Por qué le estaban fallando? Porque ellos conocían la palabra del Señor. Era una iglesia, ¿verdad?, que se decía que estar viva, conocían la palabra del Señor, y entonces ellos lo estaban haciendo liberalmente porque tenían el entendimiento y conocimiento de la palabra del Señor y no lo estaban haciendo. Y el libro de Hebreos a mí me llama mucho, ¿verdad?, esta palabra cuando dice Hebreos capítulo 10 del 26 en adelante. La palabra del Señor dice así: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreprensiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios. Y otra vez el Señor juzga a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aleluya. Amén, amén, amén. Horrenda cosa, porque ellos estaban pecando, ¿verdad? Como dice la palabra, liberalmente, ¿verdad? Estaban conociendo la palabra habían conocido la palabra de Dios. Era una iglesia que tenían palabra, que llegaban predicadores que les advertían lo que estaban haciendo, pero no querían, ¿verdad? No querían. Nunca quisieron someterse. Nunca quisieron. Y entonces viene, ¿verdad?, la palabra y ese versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ahí es cuando, ¿verdad?, ya Dios les habla, el Señor Jesucristo les habla y le dice: aparentemente estás viva, pero yo conozco tus obras, que estás muerto. ¿Por qué? Porque ellos conocían la palabra del Señor, pero no se estaban ubicando en la palabra, se habían desviado de la palabra. Sí, porque pecar deliberadamente, ¿verdad?, ya son síntomas, ¿verdad?, de aquella persona que conoce que está haciendo lo malo, pero lo sigue haciendo. Y eso trae mucha validez, hermana. Amén. Porque cuando tomamos en cuenta, una vez más, tomamos en cuenta de que esta iglesia fue fundada por el apóstol Amén. Pablo. Yo sé que el apóstol Pablo puso los fundamentos apostólicos, Amén. Puso la sana doctrina. Entonces, en medio de estas señales y de los síntomas de una iglesia que se está apartando del Señor, yo podría decir de que esta iglesia abandonó la sana doctrina. Amén. Se apartó de la sana doctrina. Y cuando la sana doctrina se aparta de un lugar, de una iglesia, de un ministerio, de una persona, de una manera individual, esto nos lleva a una decadencia espiritual. Amén. Ahora, cuando las personas se han apartado de la sana doctrina, esta decadencia espiritual, amados hermanos, a veces es bien difícil detectarla, hermana Ana. Sí, amén. Porque yo me recuerdo en mis 6 años que tengo en el ministerio, yo me acuerdo de un principio, a mis principios, escuchar a ciertos pastores, y siempre en mi mente había eso: estas personas suenan con una tendencia de que tarde o temprano se van a alejar de la sana doctrina. Y ahora, 6 años después, no solo es un hecho, es una realidad. Estos hombres paulatinamente se fueron apartando de la verdadera, de la sana doctrina. Entonces, estas son señales. Amén. Entonces, esas señales, esos síntomas se comienzan a dar no solo en una iglesia, sino que también personalmente, de una manera personal. Entonces, y cuando hablamos de sana doctrina, la palabra sana, de allí es donde viene la palabra salud. Amén. Entonces, ¿qué es salud? Es la ausencia de enfermedad. Así es. Entonces, salud es la ausencia de la enfermedad. Entonces, cuando nosotros vivimos sanos, es porque la enfermedad está lejos de nosotros. Entonces, si la doctrina de Cristo es sana, cuando ellos se apartan de la sana doctrina,
la enfermedad comienza a infiltrarse y a penetrar en el seno de esa iglesia. Y esas tienen que ser las señales. Amén. Así es. No sé qué otra señal cree usted que pudo haber, que tenía que verse en medio de ellos. ¿Por qué? La pregunta aquí siempre ha sido y sigue siendo, ¿por qué esta iglesia que se mantenía ocupada, que se mantenía siempre haciendo algo? Habían conciertos, habían retiros, habían convenciones, habían tantas cosas, mas sin embargo estaban muertas. ¿Por qué no hubo ese discernimiento? Sabe, hermano Funes, que lo que más se batalla en la iglesia es tener un grupo de oración. Sí, porque nadie llega. Nadie llega. Solamente cuando sienten la necesidad están ahí. Pero ya ha pasado el problema, ya se alejan de la oración. Y es por eso que una iglesia que no tiene, ¿verdad?, un grupo de oración, va a pasar estas cosas. ¿Por qué? Porque es lo más difícil para el cristiano, porque para todo tiene tiempo, para todo tiene el tiempo para ir a visitar, para ir a hacer esto, para ir a trabajar, para ir a hacer todas las cosas, pero menos para la oración. Menos para la oración. Entonces eso es lo que va muriendo. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos en los tiempos antiguos? ¿Qué es lo que nos enseñaban nuestros pastores? Martes de oración, jueves de oración, y se mantenía la oración, ¿verdad? Se mantenía y se sentía el fuego del Espíritu Santo, que verdaderamente aquellas personas, aquellas iglesitas de barro, aquellas, se sentía un fuego del Espíritu Santo. Pero ahora, ¿qué es lo que se siente? Ahora no se siente el fuego del Espíritu Santo. Ahora lo que dicen, aquel sabe más, vamos a llevarlo, aquel tiene más conocimiento. Ahora ya no buscan a aquellas personas que buscan de Dios, sino que aquellos que tienen el conocimiento, ¿verdad? ¿Y por qué? El Señor Jesucristo buscó a 12 hombres ignorantes, ¿verdad? Del vulgo, de lo más despreciado, y a eso Dios usó mucho. ¿Por qué? Porque sabía que tenían un corazón de oración, sabía que tenían un corazón, ¿verdad?, conforme a Él, así como David, que buscaba de las cosas de Dios. No se le hacía duro orar, ¿verdad?, buscar en oración, y ellos se separaban, ¿verdad?, a orar. Yo me imagino que los apóstoles, después que el Señor Jesucristo se iba, dice que iban 3 veces al día a orar. Y nosotros, ¿qué vamos? ¿Cuántas veces al día vamos? Y ni para veces, ni a levantarse ahora, ni para acostarse, menos para comer. Entonces estaremos bien como iglesia. Esta es la iglesia de Sardín. Ahora, no quiero moverme al último punto sin antes hablar acerca de lo que fue esta iglesia de Sardis, de lo que fue la iglesia de Éfeso, de lo que fue la iglesia de Tiatira. Estas iglesias, estas 4 iglesias en particular, tenían algo en común. Tenían algo en común. Y ese común denominador en Éfeso fue que ellos se les olvidó, perdieron su primer amor. Así es. Esmirna no la ponemos en este cuadro porque esta fue una iglesia, no puedo decir perfecta, pero esta iglesia es el retrato. Amén. Sería la copia de lo que en verdad una verdadera iglesia debe de ser. Pero luego llegamos a Tiatira, una iglesia total y completamente destrozada por la falsa enseñanza que ellos permitieron en sus iglesias. Ahora, algo que me causa mucho, me llama mucho la atención, es esto que el Señor le dice a la iglesia de Sardis en el versículo 3. Muy importante esto. Acuérdate pues lo que has recibido y oído, guárdalo. Arrepiéntete, pues si no, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti.
algo poderoso aquí, hermano. Dos cosas importantes. Amén. Recuérdate y guarda lo que has Aprendido. oído Ujú. y aprendido. Amén. Ok. El Evangelio es llevar el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación. ¿Y cómo creerán, dice el escritor, si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo oirán si no han sido llamados? Y luego, benditos y alegres son los pies de los que llevan el Evangelio De la paz. Amén. de la salvación, el Evangelio de las buenas nuevas. No podemos encontrar en ningún lugar de las Escrituras a donde lo que hemos oído y aprendido, especialmente el apóstol Juan es uno de estos hombres que siempre habla, por ejemplo, en el capítulo 1 de la primera carta de Juan. Juan comienza diciendo lo que hemos oído, lo que hemos sabido desde el principio. Cuando el Señor le dice a esta iglesia, retén lo que has oído y reténlo, les está hablando nada más y nada menos de que su doctrina, la doctrina de Cristo, no la doctrina de Pablo, no la doctrina de los apóstoles, sino la doctrina de Cristo que ha sido enseñada por los apóstoles, pero a ellos se les olvidó Amén. y no la retuvieron. ¿Cuáles son los efectos de cometer ese error, hermana? Ah, los efectos de cometer ese error son varios, ¿verdad? Amén. Son varios porque, ¿verdad? Ahí viene el alejamiento de Dios y cuando ya el Señor ya no está con uno, todo se vuelve al revés, ¿verdad? Pero aquí fíjese que aquí le dice, acuérdate de lo que has aprendido y oído y guarda. Arrepiéntete. Y arrepiéntete. Allí le estaba dando una oportunidad a la iglesia, Una segunda porque chance. Dios es Dios de oportunidades. Dios siempre antes de mandar un castigo, siempre nos advierte, siempre, porque es un Dios de amor, ¿verdad? Entonces le está dando una advertencia a esta iglesia. Arrepiéntete porque ya has oído la palabra, ya conoces la palabra, Amén, amén. ya has vivido en la palabra, ya has aprendido de ella. Ahora te estoy dando tiempo para que te arrepientas de el camino que estás llevando. Te estoy dando tiempo para que endereces, ¿verdad? Eso chueco que estás caminando. Te doy tiempo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Dios es un Dios de amor y de Amén, oportunidad, amén, amén. porque Amén. al ver cómo andaba, Dios siempre les está dando una oportunidad a esta iglesia, ¿verdad? Mas, sin embargo, Amén. el mensaje directo del Evangelio, de la palabra del Señor, es arrepentidos y convertidos. Así es. Ese fue el mensaje original Amén. de Juan el Bautista. Ese fue el mensaje con el que el Señor abrió su ministerio, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor ve de que esta iglesia, que tiene mucho trabajo, está haciendo muchas cosas, hay tantas cosas. Y sabe, a veces yo me pongo a pensar y digo, tal vez allá en nuestro país, en Latinoamérica, en Centroamérica, como vemos que las iglesias pequeñas, en los lugares remotos, pequeños, donde tal vez no hay mucho dinero, las finanzas es bastante duro, a donde ahí las hermanitas todos los domingos están haciendo pupusas, tamales para vender, para mantener y sostener el ministerio. Y que Dios bendiga esos esfuerzos. Pero aquí en un país como los Estados Unidos, y no solo los Estados Unidos, en muchos otros países, en Europa, en Asia, donde este movimiento, este afán por estar haciendo algo en las iglesias, muchas de las veces, hermana Ana, estas cosas no se están haciendo para atraer almas a los pies de Cristo, se está haciendo para atraer más personas, porque entre más grande es mi iglesia, más grande
son las entradas financieras. De esa manera, cualquiera de estos hombres, a ellos no les importa si ellos tienen exactamente este cuadro que estamos viendo en la iglesia de Sardis. A ellos no les importa si el 90% de los miembros de su iglesia van directamente al cielo, al infierno, porque están siendo engañados por falsas doctrinas y falsas enseñanzas. El problema es de que estos movimientos falsos, por ejemplo, un ejemplo muy presente, que nadie lo puede, nadie puede contradecirlo, es el movimiento apostólico y profético que se levantó en el año 2000. Antes del año 2000 no había esa locura de apóstoles y profetas. No existía eso. Pero después del 2000 para acá, se ha levantado esta epidemia, esta enfermedad. A estas personas no les importa el que tú vayas al infierno o al cielo. A ellos no les importa eso. Lo que a ellos les importa es obtener poderío, obtener control de la iglesia, obtener el control de un pueblo que está siendo engañado por estos movimientos. Lo poderoso es, hermana Ana, y aquí es la parte final, donde el Señor le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no vendré sobre ti como ladrón en la noche. Versículo 4. Esto es lo poderoso. Amén. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos. Iglesia del Señor, pueblo amado, escucha esto. Amén. Esto es lo poderoso, porque esto respalda lo que yo estoy diciéndote con respecto a los falsos movimientos. En la iglesia de Sardis, escucha bien, en la iglesia de Sardis, una iglesia que tenía mucho movimiento, que había muchos eventos, había muchas obras, pensaban que estaban vivos, ellos pensaban que estaban vivos. El Señor, que todo lo ve, que todo lo entiende, que es omnipresente, omnisciente, Él ve de que ellos aparentemente están vivos, mas sin embargo están muertos. Amén. Más sin embargo, el Señor en el versículo 4 le dice: pero tienes unas pocas personas que no han manchado. Amén. Esto es lo poderoso, y esto es el amor de Cristo. Así En es. medio del pantano, en medio de la cizaña, en medio del desierto, en medio del valle, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la amargura, en medio de la soledad, el Señor siempre ha mantenido su brazo de fuerza, de poder, y ha levantado a su pueblo, Amén. sin importar de dónde están. Así es. Mas sin embargo, en este caso, Él dice que eran muy Pocos. pocos. Este remanente, hermano, de la iglesia, supongamos, ¿verdad? No dice la Biblia cuántos miembros eran de esta iglesia, pero supongamos, ¿verdad? Que eran unos 3,000 personas. De esas 3,000... Tenía que haber sido una minoría. Una minoría. De 3,000 serían algunos 200 o 300 personas, ¿verdad? En las cuales esas pocas personas, ese remanente fiel, ¿verdad? Estaba buscando, ¿verdad? Realmente al Señor Jesús y de todo corazón. Ese pequeño remanente, ¿verdad? De que no se ha dejado doblegar, ese que busca en espíritu y en verdad, ese que busca, se mantienen fiel, se mantienen, como dice la palabra, ¿verdad? De que sin ayuno, sin oración, sin lectura de la palabra del Señor, ¿verdad? Ellos van a estar bien espiritualmente. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Como dice, ¿verdad? Un canto que a veces dice, ahora a veces que el que lee, ¿verdad? Mucha televisión, ¿verdad? Se le quita la unción, y el que lee, ¿verdad? El que no va a la iglesia también, ¿verdad? No recibe la bendición, porque ahora lo que se está viendo, dice, no necesito ir a la iglesia, no quiero ir a la iglesia, aquí oigo el mensaje, aquí cualquiera, es igual. No es igual.
Amén, No amén, es amén. igual, no es igual. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos siempre que, ¿verdad?, esa presencia del Espíritu Santo y viene por medio de su palabra. Ese remanente, ¿verdad?, no andaba buscando las comodidades, no andaba buscando los privilegios, no andaba buscando, ¿verdad?, cosas para que me miren, sino que andaba buscando al Señor Jesucristo. Ese remanente, hermano, que el Señor, imagínese, sería la tercera parte de la iglesia, un pequeño grupo. un pequeñísimo grupo, ¿verdad? Pero que el Señor lo tenía ahí guardado y el Señor conocía ese pequeño grupo. Ahora, hermana Ana, déjeme interrumpirla, porque yo creo que aquí esto es importante que hagamos un enlace en esto. Amén. Ok, cuando el Señor les dice de que ellos aparentemente están vivos, en otras palabras, ellos, esa iglesia, esos miembros decían, nosotros pertenecemos a la iglesia de Sardis y somos una iglesia vibrante, somos una iglesia poderosa, vamos a tener una convención el 15 de marzo, vamos a tener un retiro el 20 de marzo, en otras palabras, ellos pensaban que estaban vivos, mas el Señor dice que estaban muertos. Ahora, ¿eso tiene algo que ver, un paralelismo con la iglesia de hoy en día? Mucho, bastante. Hay muchos que piensan que están en lo correcto, mas sin embargo están siendo engañados y dirigidos de la mano, llevados de la mano al mismo infierno. Dice la palabra del Señor allá en el libro de San Mateo 15:18, Amén. dice, Es poderoso. pueblo de labios me honra, este pueblo de labios me honra, de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué está lejos del Señor? Porque andan tras, ¿verdad?, el privilegio y todas las otras demás cosas, pero no andan, ¿verdad?, detrás buscando la llenura del Espíritu Santo, buscando la presencia del Señor. Y eso es lo que está pasando, ¿verdad?, en las iglesias actuales. Como yo creo que estamos un tantito peor que la iglesia de Sardis hoy en día. ¿Usted cree, hermana? Sí, definitivamente sí. y le digo eso así de una manera bien no. Porque ahora el pecado, antes siquiera el que andaba fallándole al Señor, lo ponían en disciplina, ahora le aplauden. Síguele, camina adelante. No. Mire lo que quiero leer algo acerca de lo que el apóstol Juan habla. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo. Ni las cosas. Ok, una cosa es que nosotros amemos al mundo, y cuando hablamos del mundo, muchos dicen, no, pues el mundo son los inconversos y todo eso. Y el mundo no, en el contexto bíblico, mundo no quiere decir personas ni cosas. Mundo es el sistema que gobierna la sociedad. Ese es mundo. Ese es el mundo. El mundo no son las personas. El mundo es el sistema que gobierna la sociedad. Y por eso el apóstol dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lindo y hermosa la palabra. Ahora, capítulo 17 del libro de San Juan, el Señor habla de lo que es el contraste. Amén. De lo que es el contraste con lo que ahora Él está diciendo, o con lo que acabamos de leer. Miren lo que dice en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra. En otras palabras, lo que le había dado a la iglesia de Sardis. Sí. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra Amén. es verdad. Ahora, si somos santificados en la palabra, hermana Ana, y su palabra es verdad, ¿qué pasó con esa iglesia? ¿Por qué solo un pequeño remanente leyó estas palabras, las creyó, las vivió, las defendió? ¿Por qué? O sea,
yo a veces quiero entender y no puedo. Son los designios y el Señor trabaja así. El Señor trabaja así, porque todo el remanente, ¿verdad? Todos, como dice la misma palabra, hay cizaña y hay trigo, y los dos necesitan crecer juntos, ¿verdad? Como dijo, ¿verdad? Un predicador una vez, deja que hay cabros y cabritas, ¿verdad? Entonces es necesario que estén los dos. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad? Por medio de la palabra vamos, y los frutos del Espíritu Santo nos damos cuenta verdaderamente. No es por el que hable bonito, no es por el que tiene muchos dones, no es por el que predique bonito, es por los frutos del Espíritu Santo. Amén, que nos conocemos quién verdaderamente está sirviéndole de todo corazón al Señor Jesucristo. Pero ya estamos cerca, a punto de cerrar, pero yo quisiera enfocarme en esto, hermana, porque yo creo que esto es el problema más grande que ahora tenemos en la iglesia moderna. A mí me llama, perdón hermano, sí, pero, sí, claro. Pero dice ahí el mismo versículo, dice que ellos no han manchado sus vestidos, sus vestiduras, ¿verdad? Entonces, cuando dice no han manchado sus vestiduras, es que no se han contaminado con el pecado ni con el, ¿verdad? Con aquello que envuelve a apartarse de Dios. No han dejado que sus vestiduras, su vida espiritual sea, ¿verdad? Quitada de ellos. Han luchado por mantener Amén. Lo que han oído. Amén. Y lo que han aprendido. Amén, han luchado. Entonces, lucharon ¿para qué? Para defender la sana doctrina, para defender la palabra, para defender los mandamientos que encontramos en la Escritura. Amén. Pero el problema que ahora tenemos en la iglesia moderna es esta. Cierto es de que como iglesia a nivel mundial estamos siendo conocidos como el tiempo o la época del crecimiento de la iglesia evangélica. La iglesia católica romana, la iglesia católica romana, en tantas encuestas que se han hecho, ellos están perdiendo feligreses, perdiendo miembros. Mas, sin embargo, en el otro espectro, la iglesia cristiana evangélica está creciendo. Pero en medio de ese crecimiento, también el crecimiento de las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas, los falsos movimientos han incrementado de una manera espantosa. La pregunta es, ¿qué tan grande o qué tan pequeño es este pequeño remanente que el Señor encontró en la iglesia de Sardis? Acuérdese que la misma palabra nos dice allí, ¿verdad? Que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y esta palabra es enfática, ¿verdad? Porque muchos dicen que aquel día le dirán, Señor, pero si en tu nombre, ¿verdad? Profetizamos, hicieron sanidades, hubieron sanidades. Tuvieron todos los dones del mundo, ¿verdad? Pero, ¿qué les dirá el Señor? No os conozco, no los conozco, apartados de mí. Ellos creyeron que estaban bien, pero delante de Dios estaban mal. Porque una cosa es tener dones y otra cosa es tener, ¿verdad?, esa íntima comunión con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que falta a la iglesia ahora en día, esa comunión, esa llenura de la búsqueda del Señor Jesucristo. Estamos para cerrar, hermana Ana, y quiero que mande un mensaje evangelístico, porque Aleluya. Este es un programa evangelístico, mas sin embargo estamos tocando estos temas escatológicos y estos temas un poco más profundos en lo que es la enseñanza bíblica, pero el propósito de este programa es traer almas a Cristo. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, de que nosotros debemos de ser luz y andar como luz. Déjeme decirle, hermano, este mensaje es para la iglesia.
Este mensaje es para la iglesia, para levantar, restaurar a aquel hermano que muchas veces cree que está caminando correctamente, pero está alejado de las cosas de Dios. Levántate, es tiempo de caminar conforme la palabra del Señor. Esta es la guía, esta es la enseñanza, esto es lo que nosotros aquel día, por medio de esta palabra, es lo que nosotros vamos a dar cuenta aquel día. Hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas y son falsas, pero la palabra del Señor es la verdadera. Empecemos a buscar y a caminar conforme la palabra del Señor Jesucristo, y verás que habrá un cambio en nuestras vidas, porque antes sentíamos ese amor profundo por leer la palabra, por amarnos unos a otros, y esos son síntomas, ¿verdad?, de una muerte espiritual que ya no se siente. No se siente el deseo de leer la palabra, no se siente el deseo de ir a la iglesia, no se siente el deseo de la oración, no se siente el deseo de ayunar. Son señales que tu vida va cayendo espiritualmente. Levantémonos, hermanos, es tiempo, el tiempo es corto. Que el Señor de gloria les bendiga. Amén, amén. Cuando el apóstol escribe y dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es amén. Verdad. También el apóstol Juan dice en el primer capítulo del libro de San Juan, a donde él dice, en el principio era el verbo. En otras palabras, el principio amén. Era la palabra. Amén. Y la palabra era Dios y la palabra era con Dios. Lo que el apóstol está diciendo es, Cristo es el verbo, Cristo es la verdad, Cristo es el camino, amén. Cristo es el único camino amén. Para llegar al Padre. Cuando Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, Cristo lo que está diciendo, Padre, santifícalos en mí, porque yo soy verdad. Amén. Este programa, el propósito de él es traer la verdad a la luz de las Escrituras. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Que la gloria, la gracia, la misericordia amén. Del Dios eterno de Israel sea con todos y cada uno de vosotros en esta oportunidad. Yo te digo, si el Señor no ha venido, porque el Señor viene, hermana amén, Ana, amén, ¿el Señor amén. Viene? Amén, Maranata. El Señor viene. Amén. Y si no ha venido, nosotros te decimos, Maranata. Bendiciones. Aleluya. La última llamada con el evangelista José Funes. La última llamada